Hoy día nosotros queremos mostrar dos programas que son muy interesantes, de Starfruit, por una parte, de nectarines y durazno, de Artevos, por el lado eh, de la ciruela europea, y también vamos a mostrar otras variedades del programa de Proveo, de Australis Breeding, de Culdevco y de Stargrow. Así que, sin más, vamos a dar comienzo a esta nueva versión de Expo Garosos y voy a dejar con ustedes a Pablo Cortés, Export Manager de Geofruit, que nos va a hablar, nos va a hacer una exposición con un análisis de mercado norteamericano y asiático para los carosos chilenos. Buenos días, Pablo, adelante. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias, Ana, por esta invitación. Lo que preparé se ve bien, ¿cierto? ¿Está proyectando? No, Pablo, todavía Perdón, no está. no todavía. Tienes Dame un que... segundo, ahora sí. Ahí sí. Ahora sí. Perfecto. Bueno, lo que tengo preparado y lo que les quiero mostrar esta vez es básicamente un análisis de lo que han sido los mercados en los últimos años y tratar de tener una visión general para lo que viene o para lo que ha ido y para dónde van las tendencias en las próximas temporadas y lo que ha ido pasando en las temporadas recién pasadas. El objetivo es hacer un análisis básicamente de los mercados más importantes de los carosos chilenos, prácticamente Estados Unidos y China, y poder ver una división para de alguna manera descubrir lo que se demanda en este minuto por parte de ellos. Estos son los temas que me gustaría tratar. Primero, una mirada global, que es básicamente ver el estado actual, o estadísticas de superficie plantada, por ejemplo, los competidores a nivel internacional, y luego un análisis por especie, por durazno, nectarines y ciruela, y ver las características puntuales de cada uno de esos mercados y cada uno de esos productos en el fondo. Como mirada global, nosotros podemos ver acá que esta es una tabla básicamente de ODEPA y de CIREN, que es una tabla con la superficie de plantada a nivel nacional de cada una de las especies, de ciruelo japonés en este caso, durazno consumo fresco y nectarino, en los últimos 5 años. O sea, perdón, desde el año 2011. Esta variación que vemos acá es desde los últimos 5 años y vemos como, bueno, el ciruelo y el durazno han bajado un poquito, pero los nectarines siguen en alza en términos de superficie nacional plantada, que es un tema interesante que se puede revisar. A nivel mundial, el competidor que tiene Chile en la contratación es básicamente Sudáfrica, con los carosos sudafricanos, y los productores del hemisferio norte son Estados Unidos, China y la Unión Europea. Básicamente la amenaza que hay, por decirlo de alguna manera, en términos de carozo en el mercado internacional es la fruta sudafricana. Si vemos algunas estadísticas de las características de esta producción, vemos que en nectarines, ciruela y durazno ellos han tenido una suerte de crecimiento, particularmente en ciruela. Esto está en cifra en cajas de ciruela, de nectarines y de durazno, y la evolución de estos volúmenes por temporada. Y si analizamos estos datos con un poco más de profundidad y vemos los mercados a los que tienen como destino estos principales productos, principalmente corresponden a la Unión Europea y a Inglaterra, al Reino Unido principalmente. Si bien es donde más compiten contra los carosos nacionales, la amenaza de Sudáfrica existe en mercados como Estados Unidos principalmente, y cada año tienen un poquito más de preponderancia. Por lo tanto, de todas maneras hay que estar razonable y revisando estos volúmenes y estar atento a los desarrollos de este tipo de productos y este tipo de mercados emergentes que parece. Analizando por especie, me gustaría partir primero por los nectarines. En el caso de los nectarines, lo que vemos acá es una tabla, básicamente un gráfico que muestra los volúmenes por mercado y su evolución durante las temporadas. Entonces, cada set de barra en los volúmenes en toneladas por mercado y cómo han ido desarrollándose frente a las temporadas. Entonces, por ejemplo, si vemos la barra de más a la izquierda, el set de barra de más a la izquierda, podemos ver el volumen exportado en la temporada 17-18 en verde claro, y luego más a la derecha en rojo en la temporada recién pasada, y la evolución de cada una de las temporadas hacia adelante en el volumen de nectarines hacia el lejano oriente. Lo mismo hacia Europa, a Estados Unidos, Latinoamérica y Canadá.
Abajo hay otra tabla que muestra el volumen total de nectarines exportado desde la temporada 17-18 hasta la recién pasada. En la tabla de abajo se puede ver, bueno, claramente que el volumen de nectarines ha ido creciendo en el tiempo, desde el año 2017-2018, desde esa temporada hemos visto un incremento de casi el 30%, lo que se condice un poco con lo que vimos en la superficie plantada en el inicio. Y otra cosa que nos podemos dar cuenta que es prácticamente en el primer set de barras que corresponde al Lejano Oriente, prácticamente Asia, es que este crecimiento está muy concentrado en ese mercado. O sea, el crecimiento de nectarines que hemos visto nosotros en la industria está bastante concentrado en fruta que se piensa exportar hacia Lejano Oriente, particularmente China. Si nosotros tomamos los datos de la temporada 17-18 hasta la 21-22, se puede ver un incremento de casi el 100% en este volumen hacia Asia, mientras los otros mercados se mantienen más o menos parejos. En Estados Unidos vemos una caída en la temporada 19-20, pero en general son mercados que se mantienen aproximadamente estables en comparación al aumento que tiene el Lejano Oriente. El Lejano Oriente es prácticamente China, en este caso. Para graficar esto aún más, les puse un gráfico circular acá al lado, uno que corresponde a la temporada 17-18 y otra a la temporada 21-22, donde se ve el crecimiento que ha tenido Lejano Oriente también en el destino de exportaciones de nectarines chilenos, pasando del 31 al 50%, y tomando volumen, o sea, además que el volumen crece, toma volúmenes de otros mercados como Estados Unidos, Europa principalmente. Por lo tanto, como primera conclusión, nosotros podemos decir que Asia representa, o Lejano Oriente, el 50% de las cargas actualmente, Estados Unidos representa como el 20%, y Asia ha ido aumentando considerablemente el volumen, el destino de los nectarines en los últimos años, y además, el crecimiento de la industria, la superficie plantada y los volúmenes han ido con una tendencia hacia ese mercado. Aquí tengo una tabla que, bueno, parece ser bastante larga, media engorrosa, pero lo que no quiero hacer es analizarlo uno a uno, sino que ver la gran tendencia que hay acá. Esta tabla lo que nos muestra es el volumen exportado de variedades de nectarines y la evolución en los últimos 4 años. Toda esta información es de ASOEX, o sea, del Servicio Agrícola Ganadero a través de ASOEX. Y lo que vemos acá es que en las últimas 4 temporadas podemos ver la variación entre la temporada 18-19 y la 21-22 por variedad, y lo que representan el porcentaje del total. Y la primera conclusión que se puede sacar solamente mirando los datos de manera rápida, es que variedades que en los primeros años eran importantes, como el Locust Red, el Venus, variedades que son típicas de la industria y bastante convencionales, por decirlo de alguna manera, han ido perdiendo terreno o han ido cediendo un poco de terreno a otras variedades, como en este caso el Giant Pearl, que han ido teniendo en los últimos años un mayor volumen exportado. El Locust Red, el Venus son variedades amarillas que han ido cediendo terreno un poco a otras variedades que son blancas, como se puede ver aquí. Si nosotros tomamos esta lista y hacemos una división arbitraria, o sea, aislar los 15 primeras variedades, podemos ver que justamente las que tienen mayor crecimiento son este grupo, y las que tienen mayor decrecimiento, por otro lado, son estas. De la misma manera, si hacemos este mismo ejercicio, de nuevo, totalmente arbitrario, pero para poder digregar estos datos de alguna manera, podemos hacer un ejercicio similar con ciertas variedades que van al alza y otras variedades que van a la baja. Que van a la baja en los últimos 5 años. Eso es lo que quiero decir con esto. Y si nosotros, además, en este cuadro, hacemos otro análisis, otra derivada de esta información, y vemos el color de las pulpas de cada una de estas variedades, podemos ver que justamente las variedades que van al alza en las últimas 4 temporadas son pulpas blancas, a diferencia de las que van a la baja, que no son necesariamente amarillas, pero en su mayoría podemos ver que hay varias amarillas, y especialmente tradicionales. Entonces, lo que podemos ir entendiendo acá es que primero el volumen ha ido creciendo Asia representa el 50% del total en la última temporada de nectarines, y el crecimiento ha sido hacia variedades blancas. O sea, el mercado asiático es un mercado que busca tendencias sobre variedades blancas, pero vamos a ver que no necesariamente es porque sean blancas, sino que hay un concepto de BRICS detrás, de sabor, de vida post cosecha, etcétera, que tiene que ver con esto. Aquí les quería mostrar un gráfico que básicamente muestra
las semanas de zarpe y las toneladas de nectarines en cada una de las temporadas. Esta es la temporada 18-19, y este gráfico, como ven acá, muestra las toneladas en cada una de las semanas correspondientes. Esta temporada tiene un pic la semana 5, con un 11% del total del volumen enviado a esa temporada. Y lo que quiero hacer ahora es ir superponiendo este mismo ejercicio, pero para las siguientes temporadas. Entonces, aquí en la línea verde oscuro, la temporada 19-20, luego la 20-21, en la 20-21 vemos que el pic ya llega en la semana 4, con un 14% del total, y la temporada 21-22, donde vemos un pic en la semana 13, con un 13% del total. La superposición de esta semana es para ver de alguna manera cómo se ha ido comportando. Por supuesto, no se ven resultados tan inmediatos porque esto es un proceso de largo plazo, que la producción de nuevos huertos, el desarrollo de nuevas variedades, etcétera, impactan en este tipo de ejercicios de manera paulatina. Pero lo que podemos darnos cuenta es que si tomamos esos gráficos y lo normalizamos de alguna manera para verlo en porcentaje, o sea, qué porcentaje del volumen de cada temporada por semana se ha ido cargando, o ido zarpando en este caso, podemos ver cómo en las dos últimas temporadas, de alguna manera la curva tiende a ser, por supuesto, más alta porque hay más volumen, pero también más disgregada en otros lados y tomando espacio en otras semanas que no había tanto volumen en temporadas anteriores. Y si eso lo cruzamos con la información que nosotros vimos recién, podemos ver que en zonas donde están ciertas variedades que se han ido desarrollando más, la curva, por supuesto, ha ido creciendo, frente a otras zonas que, de la curva, que son variedades que de alguna manera han ido no en retirada, pero sí con menos volumen que los años anteriores. Lo anterior, esto responde no solamente a que el mercado asiático busca fruta con brix, blanca principalmente, pero también amarilla, sino que también que el efecto de que la fruta sea temprana es algo deseado. El efecto de que la fruta sea temprana o que básicamente esté fuera del pic. Por lo tanto, como conclusión en nectarines, lo que vemos hasta ahora por lo menos es que la tendencia actualmente ha ido hacia variedades más tempranas y fuera la semana de cosecha más alta en la temporada, y eso lo podríamos tomar como ahora más adelante como una máxima, o sea, cualquier variedad que sea una variedad interesante, que tenga buenos brix, que sea muy palatable, que tenga buenas piernas, puede ser y que esté fuera del pic de temporada, va a ser una variedad y va a ser fruta que va a llegar a un mercado más vacío y por lo tanto va a tener una capacidad de venta, por supuesto, mayor. En Asia vemos que las variedades de pulpa blanca y alto brix en mercados de China y Hong Kong, pero hay que hacer una salvedad aquí, que variedades amarillas con buen brix, también fuera de las semanas de cosecha, también funcionan muy bien en Asia. No es la concepción que solamente las variedades blancas funcionan, sino que también las variedades amarillas de ciertas características andan bien en el mercado chino, y no hay que dejarla a un lado solamente por ser amarilla. Variedades tempranas también tienen muy buenos resultados, tanto en Estados Unidos como Asia, y que es bueno considerar, como les decía, las variedades fuera del pic de las cosechas de las variedades tradicionales. Ahora, me gustaría dejar una pregunta en este caso. Vemos que el mercado chino ha ido aumentando su volumen en los últimos años, pero todavía no sabemos cómo va a reaccionar este mercado al aumento de volumen. Esto, como cualquier cosa, el aumento de la oferta, cuando hay mucha oferta en los mercados de destino, hay una tendencia a la baja de precio, y por lo tanto, cuando crecen algunas variedades o algunos productos en mucho volumen, generalmente pasan cosas en los mercados. Entonces no sabemos bien qué es lo que irá a pasar con el mercado chino, con todos estos aumentos de volumen con el paso de los años. El año pasado vimos más volumen, pero también vimos hartos retrasos, hartos problemas de logística, entonces puede que el efecto que pasó el año pasado esté distorsionado frente a la realidad. Por lo tanto, esto es una noticia en desarrollo, como se dice, y hay que estar muy atento a cómo se va a ir caminando en las próximas temporadas, en los próximos años. Otra máxima, por decirlo así, en la fruta en general, pero en los carozos lo hemos visto, es que es muy dinámico, por lo tanto hay que estar siempre atento a cómo funcionan los mercados, a las noticias, a las estadísticas de exportación. Pasando a otro producto, me gustaría ver la ciruela y hacer un análisis similar al de los nectarines. Esto es la distribución de mercados por tonelada, igual como lo vimos anteriormente. En este caso, podemos ver los volúmenes totales que se mantienen más o menos parejos de ciruela, o sea,
110.000, 98, 95, 100.000 toneladas. Por lo tanto, son volúmenes que a nivel industria, a nivel total, se han mantenido más o menos parejos. Hay que hacer una salvedad acá. Estas son ciruelas sin considerar Dayan. Son solamente las ciruelas tradicionales para el mercado fresco, no Dayan Sugar Plum. Se puede ver aquí la distribución por mercado y la evolución por temporada, de la misma manera que vimos los nectarines. Los volúmenes totales por temporada, como les decía, se mantienen similares, pero bajan en Europa y aumentan en Asia desde el año 2018-2019 hasta la fecha, básicamente el año pasado. El mismo ejercicio aquí con las variedades. Podemos ver que estas son las 4 últimas temporadas y la evolución de las variedades, cómo han ido cambiando los volúmenes de variedades por cada una de las temporadas y el porcentaje del total de la industria por variedad. O sea, vemos que en este caso el angeleno en la última temporada fue un 26% del total de ciruelas cargadas desde Chile. Ahora, si tomamos solamente las variedades, de alguna manera para poder agregar un poquito esta tabla, si tomamos las variedades que corresponden al 70% del volumen, o sea, todas estas que están dentro de esta imagen acá, nos podemos dar cuenta algunas que crecen y otras que bajan. Es importante ver las primeras porque son las de mayor volumen, y también así como en los nectarines vemos que en la ciruela había un cambio varietal a esas variedades, quizás un poco más nuevas, de otras características. O sea, ha ido dando el paso a variedades distintas. Ahora, si es que cruzamos los flujos por semana, en el caso de la ciruela, avanzando por cada una de las temporadas, también nos podemos dar cuenta de que en las últimas temporadas ha habido una preponderancia por ciruelas más tardías, nuevas, bajo a las tradicionales. La angeleno, en el caso de la estadística, tiene una cierta diferencia con la semana de cosecha porque se guarda, por lo tanto yo la puedo cosechar una fecha, pero exportarla bastante después, producto del manejo de la guarda, etc. Entonces es una variedad que se puede trabajar de una manera distinta y de alguna manera sacarle el pic. Eso es muy recomendable también. Pero las variedades tardías, por ejemplo, como la Crimson Fall en este caso, ha tenido un aumento de un 20% y la angeleno una baja de un 17%. Por mercado, si nosotros vemos por mercado las variedades que han tenido mayores cambios, vemos que en Lejano Oriente, en China prácticamente el angeleno ha bajado y aquí se ha dado paso a ciertas variedades que son un poco más nuevas de distintas características, como la Pink Delight, la Crimson Fall, etc. Y las variedades un poco más tradicionales como la angeleno, la Larrian, que pese a tener las características positivas del angeleno que se puede guardar, o la Larrian que en sí es una variedad muy atractiva en otros mercados, aquí vemos que había una baja para el mercado Lejano Oriente. En Latinoamérica y USA, que son los siguientes mercados, o sea, básicamente Latinoamérica es el 26% de las ciruelas de la industria y Estados Unidos el 20% de las ciruelas de la industria, vemos que las variedades que han ido creciendo son las angeleno, a diferencia de China. O sea, de alguna manera, las angeleno han ido a parar o se han encontrado otros mercados en Latinoamérica y en Estados Unidos, por lo que hay que considerar este dato y analizarlo bien. Hay que considerar también que un exceso de volumen en todos los mercados, particularmente en Estados Unidos, produce colapsos de los mercados. Eso ha pasado siempre y se dice como norma general que más de 180.000 cajas en 2 semanas consecutivas en el mercado de Estados Unidos genera una sobreoferta tal que el mercado colapsa de alguna manera. Por lo tanto, las variedades grandes que representan alto volumen hay que manejarlas de la manera correcta para poder evitar eso, para poder distribuirlas de la mejor manera posible. Como conclusiones, bueno, grandes conclusiones en base a las estadísticas que hemos ido revisando en los últimos años. Hay una tendencia, una suerte de tendencia a disminución de los grandes volúmenes como angeleno y Big Cat en este caso particularmente. Tendencia a ese aumento de ciertas variedades tardías en los mercados de destino como China y Estados Unidos. China, al igual que los nectarines, hay una preferencia, hasta ahora una tendencia de consumo para variedades de buena post cosecha y alto BRICS. Por supuesto, si están fuera de los PICs, funcionan mejor. Estados Unidos, los mercados con volúmenes estables, como los últimos años, pero con sobreoferta en los picos de temporada. Por lo tanto, se recomienda distribuir las cargas. Eso siempre ha sido una idea que trata de hacer la industria porque de esa manera se evitan problemas para todos.
y Latinoamérica, los principales importadores son Brasil y México, 70 y 15% respectivamente, son mercados grandes. A veces Brasil tiene problemas en la economía, el tipo de cambio, pero cuando Brasil está empujando y está en buenas condiciones, como fue este año, por lo menos el año recién pasado, es un mercado que demanda fruta, es un mercado que mueve harta fruta, y es un mercado que siempre hay que estar presente, especialmente en las ciruelas, porque es un mercado que apetece mucho ciruelas como la Rian, ciruelas de buen calibre y grandes como son la Piscat y la Angeleno. Toma casi todo el rango de calibres, por lo tanto son mercados que funcionan. Ahora, lo vamos a ver más adelante, pero para exportar a México hay que cumplir ciertas características, tanto en huerto como en planta, para poder aprobar las inspecciones en el fondo. Y eso hay que tenerlo muy claro, porque para los carosos en general, mercados, por decirlo de alguna manera, quizás secundarios como México, es muy importante tenerlos presentes. Además de Estados Unidos y China, por supuesto. Por último, de los duraznos, en lo que refiere a duraznos, podemos ver aquí el mismo cuadro. Básicamente los duraznos se han mantenido también relativamente estables, quizás con una baja del 8% en realidad, pero no han tenido los crecimientos como los nectarines. USA perdió volumen en los últimos años, lo ha tomado un poco más Latinoamérica, y por supuesto Lejano Oriente cero volumen, porque Asia los duraznos por esos temas, especialmente de condición, no llegan bien y no hay mercado. Los duraznos solamente son, los mercados principales son Estados Unidos y Latinoamérica, los grandes mercados. Estas son las variedades de duraznos. De nuevo, no hay que agobiarse con la tabla, sino que básicamente es mostrarles que en los duraznos, el grupo Lady, los Sea Lady, los Elegant Lady, los Rich Lady, son los que llevan el volumen aquí de todas maneras. Y si nosotros tomamos solamente las 5 primeras variedades, ya tenemos casi la mitad del volumen de la parrilla del volumen total exportado el año pasado. Por lo tanto, está concentrado en ciertas variedades el durazno. En honor al tiempo, puse los gráficos todos juntos ya inmediato, y lo que les quiero mostrar solamente es cómo, en dónde están ubicadas las variedades importantes que les mencioné. Acá está el grupo de los Sea Lady y los Elegant Lady en el pic, claramente. Los Rich Lady son un poco más tempranos, estarían en la parte un poquito más cerca de la semana 51, 52. Estos son pensando en fruta de la zona central, más o menos promedio. Por supuesto que hay una y otra variedad, dependiendo de los trabajos, etc. Y después al final están estos duraznos más tardíos, Sweet September, September Sun, que también son muy demandados en mercados como Latinoamérica, por ejemplo en Brasil. El Sweet September se mueve bien ahí. Es un durazno grande, de muy buen calibre, y que justamente lo que busca el brasilero, un durazno de buen calibre y que sea amarillo en el fondo. Echándole una mirada más profunda a Latinoamérica, porque ya vemos que en los duraznos es muy importante, además de Estados Unidos, de este mercado, vemos que más de la mitad del volumen va a México. Ahora, Latinoamérica representa en los duraznos el 40% del volumen total, y como les digo, la mayoría del volumen va a México, y México es un mercado que tiene interés por las variedades amarillas principalmente, y toma en general todo el rango de calibre. El durazno en general es más grande que el nectarín, por supuesto, que la ciruela, entonces a los mexicanos les acomoda, a los brasileños les acomoda la distribución de calibre natural que tiene, la especie. Ahora, lo que le iba a comentar, México es un mercado que los huertos necesitan estar inscritos, y que la principal, no el principal, pero uno de los principales desafíos que hay para exportar es que hay que cumplir la regulación en la inscripción y en la aprobación de la inspección. Y para eso se necesitan estar inscritos los huertos, y después de estar inscritos, los huertos se categorizan con una cierta categoría en función de si hay encuentro o detecciones de ciertas plagas, y esa categoría va a indicar si es que la fruta que sale de un cierto huerto, de una cierta planta, va a tener que pasar por un proceso de fumigación, de bromuro o nada, dependiendo de que si se encuentra o no unas ciertas plagas que son básicamente un chanchito y arañita roja. Entonces, lo ideal es que se hagan los trabajos en el campo para poder pasar como categoría A, que significa que la fruta puede ir directa a México sin tener que pasar por los procesos de fumigación y bromuro, porque la fumigación y el bromuro, por supuesto, afectan en algún grado la condición de la fruta y son un riesgo. ¿Se puede hacer bien? Sí, se puede hacer bien. No es necesario que se pueda hacer y puede llegar bien a destino. La mayoría de las empresas que lo saben hacer, que saben fumigar, no tienen problema, pero por supuesto siempre es un riesgo y lo mejor es no mandar la fruta tal como está. Bueno, Brasil es un mercado en ese sentido más simple, tiene que tener la prospección para la obesia, pero fuera de eso funciona bien.
y también un mercado a considerar en lo que es Latinoamérica. Ahora, Estados Unidos, vemos el volumen, aquí les puse el volumen por temporada de duraznos a Estados Unidos, y como les conté antes, 180.000 cajas como número grueso, este volumen está en caja en todo caso, 180.000 cajas como número grueso es el número máximo que puede soportar Estados Unidos en 2 semanas seguidas. O sea, si hay 2 semanas sobre 80.000 cajas de duraznos, de ciruelas o nectarines, por lo general los mercados ya no aguantan el volumen y empiezan a colapsar. La oferta supera la demanda en el fondo, y por supuesto lo que se genera es que los precios bajen. Aquí vemos un ejemplo nada más de cómo funcionan. Lo ideal, por eso mismo les digo que lo ideal es distribuir la fruta, porque de esta manera podemos evitar los problemas de sobreabundancia en ciertos mercados. Bueno, como conclusiones para durazno, los mercados de durazno se mantienen más o menos en el tiempo, como lo vimos antes. México, Brasil, Estados Unidos, lejos de los principales mercados. Guardar con no superar los volúmenes máximos en USA es difícil, pero la recomendación básicamente es la distribución. Ahí está a todos los mercados posibles, como Latinoamérica en este caso, México. Brasil, un mercado que valora la fruta de mayor calibre y color, funcionan variedades tardías también, como lo mencionaba, como el Sweet September. Y México, buen mercado para durazno, muy importante inscribir y categorizar los huertos, idealmente en categoría A, que es la categoría para evitar fumigación y bromuro. No solamente implica lo que venga del huerto, porque también después se hacen evaluaciones en la planta, inspecciones en la planta, donde puede cambiar la categoría de la fruta. Y para terminar, porque ya estoy pasado en el tiempo, me va a retar, conclusiones finales. En los nectarines se ve un gran aumento de volumen a China, y se debe estar atento a cómo se acomodará el mercado. No solamente en nectarines, la recomendación de estar atento a los mercados es para toda la fruta prácticamente, especialmente para los carosos. Pero en nectarina hay que estar más atento porque había un cambio considerable en los últimos años. En general, para todas también las variedades con buen BRICS y buena calidad post cosecha son demandadas por el mercado chino, también por el mercado norteamericano, principalmente pulpas blancas, pero amarillas con buen azúcar también. Esto es para China. Para Estados Unidos las variedades tempranas funcionan muy bien, y también con buena post cosecha, saliendo los PICS. Ciruela en los últimos años ha bajado las variedades tradicionales como la Big Cat, como el Angeleno, y nuevas variedades tardías y otras han ido aumentando en el volumen. Y los duraznos estables, pocas variedades componen la mayor parte de la paleta de oferta de la industria, y los mercados, ya lo vimos, básicamente son Latinoamérica y Estados Unidos. De nuevo, tratar de salir de los momentos más álgidos de la temporada para que los mercados no se saturen, que al final es el gran problema que ocurre. En general, y como última conclusión, no es necesario que se los diga, por supuesto, pero igual siempre no está de más recalcarlo, que los mercados son absolutamente dinámicos, hay que observar frecuentemente para notar los cambios, las diferentes tendencias. Cada temporada tiene su coyuntura, ya lo sabemos de memoria todos nosotros, el COVID, los problemas logísticos, etc. Por lo tanto, hay que estar encima de cómo se van desarrollando las eventualidades para poder tomar las correctas decisiones, y especialmente en un negocio tan a largo plazo como es plantar variedades nuevas, jugársela por cierta característica de cada una de las variedades. Por eso, muy importante estar siempre atento a los cambios. Bueno, muchas gracias. Eso es toda la presentación. Ojalá les haya gustado, y cualquier cosa pueden preguntarme, no hay ningún problema. Muchas gracias, Pablo. Muy, muy interesante tu presentación, muy completa. Yo creo que tenemos un desafío enorme desde el punto de vista de la genética de proveer variedades de durazno hacia Asia. Yo creo que ahí está una de las claves de lo que tú estabas mostrando. En honor al tiempo, vamos a continuar inmediatamente